En los vídeos anteriores he estado hablando de la conciencia reflexiva del ser humano. La conciencia reflexiva que nos otorga el darnos cuenta de nuestra propia existencia. Y ese darnos cuenta de nuestra existencia, a la vez, nos reclama el ir teniendo un autoconcepto que nos defina. Y es por eso que vamos construyendo lo que llamamos el yo, pero es un yo con minúsculas, porque en realidad ese yo no representa de forma exacta quiénes somos, en el sentido de nuestro ser verdadero que somos, sino que el yo, o también podemos llamarle el ego, representa una construcción mental que vamos haciendo, un autoconcepto que nos define, pero es una definición eh, provisional, parcial, construida fundamentalmente a través de los arquetipos, de los que también he estado hablando en el vídeo anterior. Ahora lo que voy a hacer es clasificar de una manera muy elemental. Voy a daros una clasificación muy sencilla de los arquetipos para tenerlos claros y bien ubicados en función de las regiones inconscientes o del inconsciente. Veréis, en primer lugar, el concepto de inconsciente se lo debemos a Freud, que fue quien descubrió y llamó eh, inconsciente a lo que él decía una región de nuestro psiquismo, de nuestro aparato psíquico, de nuestra mente, una región de la cual no tenemos conciencia. Entonces, esa región que no nos es consciente, pero que está en nosotros, Freud la llamó el inconsciente. Pero claro, Freud se quedó en el inconsciente personal, en el de cada uno. Tendría que venir después, unos cuantos años después, su gran discípulo Jung, Carl Gustav Jung, para extender el concepto de inconsciente. Y entonces nos descubrió el inconsciente colectivo, el cual ya no pertenece de una forma exclusiva a cada uno, sino que es un inconsciente, una, una región mental que, de la cual participamos todos, porque es un inconsciente colectivo. Y aquí, en el inconsciente colectivo, es donde se hallan los arquetipos. ¿Y qué sería ese inconsciente colectivo? En el vídeo anterior os ponía el ejemplo de Internet, de la nube, del drive de Internet, ¿no? De donde podemos tomar contenidos y colocar contenidos. Bien, pues decíamos que el inconsciente colectivo vendría a ser algo así como un Internet cósmico, natural, de la propia naturaleza cósmica, ¿no? Sería ese espacio mental sutil que está ahí, como decía Teilhard de Chardin, en la noosfera, en la esfera mental cósmica, y de esos contenidos vamos conectando y se nos va colando dentro de cada uno esos contenidos y ahí están esos arquetipos que representan unos programas de comportamiento, unos esquemas de conducta y a la que conectamos con un esquema de conducta programado como es un arquetipo, entonces ya nuestra conducta está orientada, condicionada e incluso programada por ese arquetipo con el que hemos conectado. Bien, esto más o menos ya lo habíamos dicho en los vídeos anteriores. Ahora la cosa es, ¿cuántos arquetipos hay? ¿Cuáles son los arquetipos y dónde se colocan específicamente? Veréis, sobre los arquetipos se ha estudiado bastante y se ha llegado a identificar más de 80 arquetipos. Ahora bien, en psicoedonia, la corriente que yo he ido creando, mmm, utilizamos
unos cuantos arquetipos, los mínimos posibles, pero los fundamentales para comprendernos, para comprender nuestro comportamiento y para ayudarnos a ir evolucionando hacia la aproximación máxima a nuestro ser, es decir, nuestro crecimiento personal máximo. Y desde la psicodonia dividimos a los arquetipos en dos familias, lo que llamamos los arquetipos de supervivencia y después los que llamamos arquetipos de luz o, si queréis, arquetipos de realización o de autorrealización, como decía Maslow. Bien, entonces, en función de si son arquetipos de supervivencia o son arquetipos de luz, estos se sitúan en diferentes regiones del inconsciente colectivo. Esto no lo acabó de especificar bien Jung. Después lo encontramos mucho mejor en autores actuales, como pueden ser Ken Wilber, donde nos coloca muy bien la diferencia, nos deja muy bien la diferencia de algo que ya había dicho Jung, que era la parte inconsciente más baja, que sería el subconsciente, de otra región más elevada, más evolucionada, más luminosa, que sería el supraconsciente, el consciente que está por encima de nuestro consciente y el subconsciente que estaría, digamos, por debajo de nuestro consciente. Entonces, los arquetipos de supervivencia serían arquetipos del subconsciente colectivo. Y después los arquetipos de luz serían los que se situarían en el supraconsciente. Y en psicodonia, con unos pocos arquetipos, organizamos todo el trabajo de crecimiento personal. Porque en el subconsciente o arquetipos de supervivencia, sencillamente necesitamos identificar 4. ¿Por qué solo 4? Porque estos 4 están activados en todos nosotros. De los 80 y tantos que se han estudiado, podemos ir conectando con uno, con otro, progresivamente, cada cual, etcétera. Pero esos 4 que os voy a enunciar están activos en todos, en todas las personas. De ahí que sea muy útil el identificarlos para nuestro propio autoconocimiento y nuestro desarrollo. Esos 4 serían el niño herido. 2. La víctima. 3. La prostituta, que también podemos llamarle el mercenario, pero generalmente queda de forma más popular llamarle la prostituta y en los cursos y talleres de psicodonia le llamamos la prosti, para hacerlo más familiar y no tan ofensivo. Y finalmente, el saboteador. Ahí tenemos los 4 arquetipos de supervivencia con los que estamos conectados todas las personas. El niño herido, la víctima, la prostituta y el saboteador. Y después, ya veremos más adelante en vídeos posteriores, los arquetipos de autorrealización o de luz, que en psicodonia los englobamos en un concepto trino, en una trinidad, que le llamamos trinus, que estaría formado por el guerrero o samurái, el amador y Sirius o el sabio. Samurái, amador y Sirius. En esta trinidad de luz sería cuando conectamos ya con lo más próximo y representativo de nuestro ser fundamental de luz. Lo que ocurre es que haciendo de puente, naciendo de los propios arquetipos de supervivencia y con la evolución progresiva, esa víctima central que decíamos antes puede ir evolucionando
y transformándose en un nuevo arquetipo de transición que va desde la supervivencia hacia la autorrealización. Ese arquetipo puente o de transición le llamamos el héroe interior. Y ahí está el empeño de la psicodonia. Identificar, conectar, desarrollar. Definitivamente despertar a ese héroe interior para consolidarnos en nuestra vida, en nuestro día a día. Y entonces, conectados ya con ese héroe interior, identificados con el héroe, nuestra vida cambia por completo y se dirige en un camino fascinante hacia la luz del ser. Continuaremos en próximos vídeos.